Pau, buenas tardes. El gusto de saludarte, a vos, al equipo del diario, por supuesto. Y como bien lo marcás, hoy fue una audiencia que tuvo por la mañana el testimonio muy importante de una testigo que estaba trabajando en un hotel lindero a donde estaban parando los acusados y que también fue testigo de la actitud posterior que tomaron los implicados luego de asesinar a Fernando Báez Sosa, lejos de algún remordimiento, lejos de sentirse compungidos, lejos de sentirse con culpa. Uno puede quizás no sentir eso, bueno, pero jactarse, decirlo con orgullo, contarlo como anécdota, era demasiado, bueno, fue demasiado. De hecho, la testigo contó que las manifestaciones de ellos eran jocosas, alegres, victoriosas, se sentían victoriosos. Bueno, hablaban, por ejemplo, de cómo le dejaron el rostro a Fernando a partir de los golpes que le dieron, se reían de haberlo dejado ensangrentado, se abrazaban, como se ve en las cámaras de seguridad también, y la verdad, esto refuerza, si alguna de las partes es que quiere levantar este testimonio en sus alegatos, tanto la Fiscalía como los particulares damnificados, reforzaría la hipótesis de que matan por placer o que mataron por placer, porque si no, no se entiende cuál habrá sido la motivación. Matar por placer es un agravante, con lo cual, si bien la pena de perpetua sería la máxima en cuanto a número, el agravante complica aún más la cuestión. ¿En qué sentido? En el sentido de los beneficios procesales, en el sentido de que marca la peligrosidad del sujeto con sus acciones. Bueno, la última palabra, más allá de las interpretaciones que nosotros hagamos conforme a los testimonios que vamos viendo y escuchando, la palabra final la tienen los magistrados, ¿no? Por supuesto, los jueces que están al día con la grilla y que también siempre destacamos eso. Tal cual, Fer. Y me parece que otra cosa que es interesante de lo que se sumó en la jornada de hoy es el relato de cómo los vieron, y fundamentalmente cómo lo vieron a Máximo Townsend al llegar a la casa, ¿no?, de Villa Gesell, porque lo que se relató allí es que se lo veía, digo, después de este estado de alteración y excitación por las calles, de que se lo veía un tanto nervioso y que incluso lo advirtieron que estaba vomitando y que fue el propio Máximo Townsend quien lo nombra a Pablo Ventura, que era otra de las dudas que teníamos, ¿no? Habrá que ver si esto de que él estaba descompuesto y si efectivamente estaba nervioso sirve como elemento probatorio de algún tipo, porque que sabía lo que hicieron ya está comprobado con los chats, ¿no? Pero lo que no sabíamos era si en algún momento ellos se sintieron de alguna determinada manera, si se pusieron nerviosos. Ahora, esos nervios no les valió a ellos para decir, sí fuimos nosotros, vamos a prestar colaboración, sino más bien todo lo contrario, tratar de burlar lo que había pasado, eludir su responsabilidad y, para peor, incriminar a una persona que ni siquiera estaba ahí, Fer. Sí, en cuanto a Máximo Townsend, no le faltó absolutamente nada para que quede acreditado que tuvo una actitud criminal de principio a fin, como si tuviera experiencia en el mundo del delito, desde que inicia la acción criminal, mientras transcurre la acción asesina y el final de la cuestión, ¿no? Con esto que vos marcabas, todos estos elementos de entorpecer la investigación, de desviarla, de plantar nombres que nada tenían que ver, incluso estando arrestado desde el piso, porque él da el nombre de Pablo Ventura. Cuando estaba en el piso arrestado con las manos atrás, viene el policía de científica, uno de los policías, y dice, ¿de quién es esta zapatilla? Porque empezaron a levantar prueba y a decir de quién es esta camisa con manchas hemáticas, bueno, y toda la prueba que levantaron de ahí adentro, iban preguntando uno por uno. Claro, cuando tocó la zapatilla con sangre, preguntaron de quién era y ahí él dijo de Pablo Ventura. El resto, que no nombró a Pablo Ventura, de alguna manera consintió con su silencio, porque si hubiesen tenido una actitud colaborativa, la verdad hubiesen corregido esa cuestión. De hecho, el papá de los Ventura y el mismo Pablo Ventura marcaron que los 10 que había ahí hicieron silencio, o los 9, después de que Townsend dijo de Pablo Ventura. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque en ese contexto, mira, estamos viendo en la pantalla partida, en el extremo derecho inferior, justamente la zapatilla, Fer, esa zapatilla negra que cuando los efectivos de seguridad preguntan, ellos dicen es de Pablo Ventura. Y decíamos, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención
que en ese contexto, si supuestamente estaba nervioso, vomitaba, sabían lo que acababa de pasar porque lo habían escrito en los chats, decían caducó, flasheamos, lo matamos, digo, sabiendo todo lo que había ocurrido, se les ocurre decir eso, se le ocurre a Máximo Thompson, y es verdad lo que vos decís, ¿no? Ninguno de los otros decir no, hacer algún activo de esta conducta es impropia y proponer otra cosa, absolutamente nada. Digo, está bien que se juzga en una instancia paralela lo que le hicieron a Pablo Ventura, pero me parece que acá habla de, nuevamente, un nivel de complicidad entre estos jóvenes absoluto, que se mantiene de hecho hasta el día de hoy, Fer. Sí, sí, y no es una travesura, no es una diversión, no es que son más piolas por dar un nombre de alguien que no fue, porque hoy también los policías que hablaron y los testigos que estuvieron en la casa en donde los acusados alquilaban, dijeron que le tuvieron que llamar 2 veces la atención porque se estaban riendo, incluso estaban arrestados y se estaban mirando y se reían entre ellos. Ja. Con lo cual, cuesta creer que haya una instancia en donde uno diga, bueno, cayeron en lo que hicieron, están asimilando el asesinato que cometieron. Y no lo hicieron ni antes, cuando lo prepararon, cuando marcaron a Fernando, no lo hicieron durante y no lo hicieron después tampoco, porque estaban arrestados en el piso, acusados de homicidio y se miraban y se reían, con lo cual en los 3 tiempos, el antes, el durante y el después, ni un activo de humanidad, nada. con lo cual es muy difícil de entender qué puede pasar por la cabeza de estos implicados. De hecho, Fer, pasaron 3 años y en ningún momento sus familias se comunicaron con los padres de Fernando e incluso tenemos la duda si en la audiencia de antes de ayer no se estaban riendo también, digo, porque esto es lo que trascendió y a partir de allí la polémica de los barbijos, ¿no? Pero digo, la verdad es que ya estamos en la 5ª audiencia, hasta aquí ninguno se ha quebrado, ninguno presuponer la idea de que puede ir condenado con una reclusión perpetua a un penal por los próximos 25, 35 años le hizo mella y no parece que les vaya a hacer, ¿no? Me parece que también estos jóvenes están demostrando unos niveles de frialdad insólitos, Fer, ¿no? Son chicos muy jóvenes, digo, para tener la sangre tan fría. No escarmientan. No. Ese es el término, me parece. No escarmientaron en ninguna instancia de este hecho, de este caso. ¿Qué sigue en el juicio? Bueno, hoy empezó la etapa pericial, hoy empezó la etapa técnica, hoy empezó la etapa de detalle. Una etapa que, es cierto, puede ser menos una vidriera distinta, porque hay terminología muy específica, porque se habla más en detalle, porque se hace zoom en la evidencia científica. A pesar de eso, por ahí en el común denominador de la sociedad eso no pega tanto como un testimonio sentido, emocional, como los que fuimos viendo esta semana. Porque el policía, cuando se sienta ahí a declarar, usa otros términos, bueno, y demás. Pero lo importante de esto es que los jueces suelen apoyarse mucho, los magistrados, en los testimonios técnicos y periciales. Con lo cual, es importante esta etapa del debate por las valoraciones posteriores que van a hacer. Y también los jueces se fijan si lo que hay en la evidencia forense, que levanta, por supuesto, personal capacitado e instruido para eso, coincide con los testimonios que dieron los testigos ocasionales, los amigos de la víctima o los que evidentemente también fueron víctimas de la golpiza. Con lo cual, la semana que viene habrá mucha más terminología específica de policía científica y la semana que viene en detalle se va a debatir y contar las lesiones que tenía Fernando, es decir, la causal de muerte, se hablará de la autopsia y demás, y eso se corresponde con los testimonios que dieron quienes vieron esa golpiza. Con lo cual toda la prueba va confluyendo por el momento a favor de los que acusan, tanto a la Fiscalía como al particular damnificado. Bien. Fer, vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que fueron los testimonios de la jornada de hoy. La última, y ya con esto te saludo, ¿la audiencia concluyó o todavía falta un ratito? No, la audiencia ya concluyó hace bien. aproximadamente
hace aproximadamente una hora, Perfecto. ya terminó. Y atención que se puede achicar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay testigos que van a ser desistidos por las partes, la grilla se empieza a achicar, ya pasó una primera semana, declararon unos 40 testigos, con lo cual entienden las partes que algunos serían sobreabundantes y no sería necesario su testimonio. Esto achica los plazos y llegaría con tiempo el tribunal hasta fines de enero para dar veredicto condenatorio o absolutorio. Bien. Gracias, Fer. Un abrazo. Impecable el laburo desde allí. Abrazo. Hasta luego. Gracias.